0, 2, 2, 0. ¿Tan malos son? Los peores. El peor curso de mi vida. No, eso ya lo dijiste el curso pasado. ¿Y el anterior? El sábado vi la tele, el domingo estaba cansado y no hice nada. Punto final. Les di media hora, 2 frases. ¿Pasa algo? El pasado fin de semana, por Claudio García. El sábado fui a estudiar a casa de Rafael Artola. La idea partió de mí. Porque hace tiempo que deseaba entrar en esa casa. Este verano fui a mirar muchas veces la casa desde el parque y por la noche casi me pilla el padre de Rafa mirando desde la acera de enfrente. El viernes, aprovechando que Rafa acababa de fracasar en la clase de matemáticas, le propuse un intercambio. Tú me ayudas a mí con la filosofía y yo a ti con las matemáticas. No era más que un pretexto, claro. A las 11 toqué el timbre y la casa se abrió ante mí. Seguí a Rafa hasta su cuarto, que es como yo me imaginaba. Me las arreglé para dejarlo ocupado con un problema de trigonometría, mientras yo, con la excusa de buscar una Coca-Cola, echaba un vistazo a la casa. Es más grande de lo que suponía. Mi casa cabe 4 veces en ella. Todo está muy limpito y ordenado. Bueno, basta por hoy, me dije. Y estaba a punto de volver con Rafa cuando un olor me llamó la atención. El inconfundible olor de la mujer de clase media. El inconfundible olor de la mujer de clase media. Me dejé guiar por ese olor, que me llevó hasta el salón. Allí, sentada en el sofá, hojeando una revista de decoración, encontré a la señora de la casa. La miré hasta que levantó sus ojos, cuyo color hacía juego con el sofá. Hola, tú debes de ser Carlos. Qué voz. ¿Dónde enseñarán a hablar estas mujeres? Claudio, contesté, sosteniéndole la mirada. ¿Buscas el baño? La cocina. Ella me condujo hasta allí. ¿Quieres hielo? Me fijé en sus manos mientras sacaba los cubitos. Alianza en la derecha y sortija en la izquierda. Se sirvió un martini. Coge lo que quieras, dijo. Estás en tu casa. Ella volvió al sofá y yo al cuarto de Rafa. Le resolví el problema de trigonometría. Va a necesitar mucha ayuda para sacar las matemáticas este curso. Continuará. Continuará. ¿Dice continuará? Entre paréntesis.